Ya Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, Juan. Hace un tiempo que no había estado con nosotros aquí en el espacio. Muy buenos días, sí, mucho, preparando ya el inicio del año escolar y las investigaciones que realizamos en el Observatorio Educativo Dominicano. El inicio del año escolar realmente nos ha tomado mucho tiempo porque estamos haciendo investigaciones precisamente sobre las condiciones de inicio del año escolar que inició este pasado lunes. Gracias por recibirme nuevamente. Hace un momentito Alexander analizaba en su comentario estelar de este programa sobre la deficiencia, los errores del libro de texto que se puso ya a circular en el inicio del año escolar. Y nos gustaría que usted nos explicara, que usted nos ha dicho que no solamente un solo libro ha tenido errores, sino que todos los libros tienen errores. Bueno, sí, nosotros vimos en un programa de televisión muy visto acá en Dominicana el pasado lunes, creo que fue el informe con Alicia Ortega, que se presentaba un libro de matemáticas que tenía más de 500 errores. Y realmente no se trata de un solo libro. Desde el pasado jueves, que empezaron a entregar los libros en los distritos y regionales educativas, nosotros recibimos en el Observatorio Educativo la visita de los docentes que iban con los libros de texto, cuestionando sobre su contenido y su pertinencia. Para nuestra sorpresa, nosotros hemos encontrado en todos los libros de texto cientos de errores. Errores que no son simplemente de diagramación ni ortográficos, sino errores conceptuales y procedimentales. Errores tan básicos como la disonancia entre la nueva adecuación curricular y el contenido de los libros. Lo que ha sucedido con los libros de texto, lamentablemente, lo advirtió el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, lo advirtió Acción por la Educación, EDUCA, y lo advirtió también la Asociación Dominicana de Profesores y también la Confederación Nacional de Unidad Sindical, representada en el Consejo Nacional de Educación, cuando enviaron una comunicación al Consejo hace 2 semanas, advirtiéndole que no se debía aprobar nuevos libros de texto con tanta premura sin hacer una revisión. En ese programa, Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, admitió que el Consejo Nacional de Educación ni siquiera había revisado los libros de texto cuando lo aprobaron hace 2 semanas, que para mí también es un cuestionamiento. Sin embargo, ellos, tanto la ADP como la CENUS, como la misma EDUCA y el CONEP, advirtieron por escrito que no se debía proceder tan rápidamente a la aprobación de esos materiales. Y aquí estamos. Lamentablemente, el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha mentido a la República Dominicana durante 10 meses y le ha fallado a la educación dominicana, a los docentes, a los niños, porque se le advirtió. Aquí no había ninguna razón para que de la nada, sin que eso ni siquiera estuviera en el plan de este gobierno, y sin contar con ningún informe técnico, ni un informe financiero, que el ministro sustituyera 3.800 millones de pesos en libros que ya habían sido validados, revisados y pagados con nuestro dinero para hacer nuevos libros. Pero lo peor de esto es que el ministro de Educación, Ángel Hernández, utilizó 2 argumentos para cambiar los libros. Él decía que los libros no eran pertinentes, que no estaban ajustados al diseño curricular dominicano. Él decía que no tenían calidad. Y su segundo argumento era que los libros salían muy caros, lo cual para mí es una barrabasada, porque la educación no sale cara, lo que sale caro es la ignorancia. Y aparentemente el ministro ignoró la importancia de la educación. Hoy en día, cuando vemos el ministro, quien se enojó cuando un periodista le cuestionó sobre la evaluación de la calidad de esos libros, y le habló muy mal a ese periodista, cuestionándole si él dudaba de la calidad de los autores. Mire lo que tenemos hoy en día. Usted tiene un libro como este,
el nuevo libro de texto de Ciencias de la Naturaleza lleno de errores. Errores que no son simplemente de ortografía ni de diagramación, errores conceptuales, errores procedimentales. Usted tiene un libro tan importante como el libro de lengua española de segundo de primaria. Señores, aquí hay un déficit de comprensión lectora. Aquí hay un déficit, lamentablemente, de razonamiento lógico-matemático en el primer ciclo de primaria. Y usted viene este libro y fíjense, página por página, decenas de errores, decenas de faltas ya identificadas. Esto es totalmente inaceptable. Usted se va al libro de Ciencias Sociales de segundo de primaria y tenemos lo mismo. Y aunque el ministro decía, y también lo decía el director de la unidad editorial del Ministerio de Educación, que los libros no tenían faltas conceptuales, las que más tienen los libros son faltas conceptuales. Aquí se hizo un rediseño curricular, una adecuación curricular. Señores, usted revisa estos libros y gran parte de su contenido no coincide con la adecuación curricular. No coincide ni siquiera con los nuevos criterios que han sido tomados en cuenta para adecuar el currículo. Entonces, se dedican en una jornada de verano a entrenar a los maestros sobre una nueva adecuación curricular y no hay mucha coherencia entre los nuevos materiales y esa adecuación curricular en términos conceptuales. Algo muy importante que yo quiero que el pueblo dominicano sepa. Nosotros, en primero de primaria, que este es el libro de primero, ¿ustedes se dan cuenta del grosor de este libro? Bueno, ya hemos vuelto a los textos integrales. Ya estamos de nuevo en un texto que tiene todas las asignaturas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por un ahorro de dinero? O sea, esto no tiene sentido porque aquí acaba el Ministerio de Educación de realizar la compra de vehículos. Está en un proceso de compra de vehículos por más de 9.500 millones de pesos. Autobuses que no estaban contemplados en el presupuesto de este año para el ministerio, ni estaban contemplados en el plan operativo anual. Y entonces se quiere gastar 800% más en comprar autobuses para el transporte escolar que en lo más importante de la escuela, que es el libro de texto. Y entonces volvemos en primero de primaria a libros de texto integrados, algo que hace 10 años provocó en el país bastante debate. Entonces, yo pregunto, ¿cómo puede un niño, y yo quiero que todos los maestros de lengua española de este país escuchen lo siguiente, ¿cómo puede un niño tener un libro de texto en segundo de primaria, donde el niño apenas todavía en este país continúa alfabetizándose, con un párrafo con esta extensión, con situaciones de aprendizaje que no deben estar en el libro del niño, que deben estar en el libro del maestro? Oh, ¿pero por qué no lo hacen? Porque ni siquiera han creado guías para los maestros, por un tema quizás de costos. Entonces, ponen un párrafo extensísimo, con un lenguaje que el niño no comprende, porque el niño apenas se está alfabetizando, y lo ponen en el libro del estudiante. Entonces, algo peor, aunque la malla curricular te dice que todavía en primero y en segundo y tercero el niño está atravesando la alfabetización, usted se va al libro de segundo de lengua española y no hay ningún ejercicio para mejorar la alfabetización, para continuarla. O sea, ellos presumen que en segundo de primaria un niño va a ser capaz, un niño que se está alfabetizando, de trabajar y entender con lo siguiente. Dice el libro, las etiquetas de ayer. Las etiquetas son una expresión artística a través de la cual las marcas dan un mensaje a sus consumidores. Un niño de segundo de primaria va a poder trabajar con ese texto. Con el paso de los años, los productos adaptan sus etiquetas a los nuevos tiempos, haciendo remodelaciones en el diseño y actualizando cualquier cambio que presente el producto en los datos de nutrición. Señores, usted está trabajando alfabetización todavía. Y entonces el libro no lo tiene. O sea, este libro de segundo no tiene ningún ejercicio para fortalecer la alfabetización de los niños. La comprensión oral y escrita, tampoco, muy mal trabajada. O sea, aquí cometieron errores garrafales. Juan, yo quisiera que ese libro mostráramos la falta que tiene las correcciones. Son demasiadas. Que se vean. Son por páginas. Usted se va. Mire.
usted se va página por página, y me perdonan, mire, usted se va página por página, y usted va a encontrar todo eso que usted ve, Todo eso subrayado, todo eso son errores. Mira, Errores. mira esa que está ahí. Como esta que está aquí. Mire, usted tiene errores Mira eso. tipográficos. Mire Dale eso. un close a O esa sea, ahí. mira, o sea, yo te pregunto, inclusive un tema de diseño, cosas que son demasiado básicas, que usted lo va a ver, y fíjese algo, en cada página hay errores tipográficos, conceptuales, procedimentales. O sea, esto no es un tema de que se le fue una coma, ni una tilde. Este es un tema de una disonancia total con la adecuación curricular y con los principios modernos de la educación. Uno de los principios modernos del constructivismo social, que es la escuela que sostiene la educación dominicana, es que los libros de texto, las actividades, las situaciones de aprendizaje deben basarse en conocimientos previos. Aquí supuestamente se hizo una adecuación curricular, pero ¿una adecuación a qué? Porque lo primero que aquí se supone es que el niño es el centro del currículo. Y si en estos libros, que en su gran mayoría no coinciden con esa infame adecuación, ni siquiera se tomó en cuenta los conocimientos previos del niño, dígase, el nivel de desarrollo cognitivo, conceptual de estos niños que tenemos en las escuelas públicas, entonces, ¿cómo es que vamos a mejorar la comprensión lectora? Juan, hay una persona que no escribe ¿Qué dice? y esa persona pregunta que si ya los libros lo emitieron, que si ya lo confeccionaron, ya incluso hasta lo distribuyeron, que cómo es que ahora el ministro dice que esos errores se van a corregir. O sea, Pero, que cómo se pudiera... Caballero, ya nosotros estamos en la primera semana del año escolar. Producir esos libros de nuevo no toma menos de 3 meses. Vamos a llegar a enero para entonces entregar los libros otra vez. Entonces, peor, nosotros no podemos trabajar en las escuelas públicas con libros llenos de errores, cuando al maestro ni siquiera le dieron una guía. Usted sabe lo que pasa. Usted toma un libro como este. Este es el libro de ciencias sociales, ni siquiera el de matemáticas. Y usted le dice a un niño como maestro, yo que tengo 34 años como maestro, no, mira, el libro tiene un error. El niño más nunca va a confiar en el libro. El niño va a entender que la fuente del conocimiento que él debe adquirir, de las competencias que él debe adquirir, son erróneas. El estudiante siempre se va a escudar en que no, profe, yo pensé que era que el libro se había equivocado. Profe, yo pensé que el libro tenía un error. Es que usted no puede usar el modelo como el error. Y lo peor de esto es, ¿quién va a pagar las consecuencias de esto? Los niños, los maestros. ¿Y para qué tenemos funcionarios públicos? Yo leí esta mañana en el Listín Diario que el ministro, al igual que el director de la unidad editorial del ministerio, que le dijo a Alicia Ortega que esa no era su culpa, que era la culpa de los editores que hicieron el libro y de las universidades y los autores. Pero un momento, el argumento que utilizó el ministro de Educación para crear su propia unidad editorial era un argumento de control de calidad, que ellos iban a tener costo también. Y sobre todo, yo quiero enfocarme en el control de calidad, porque a mí lo que más me preocupa, para mí ningún libro es costoso. Sí, Yo claro. insisto en que la educación no sale cara, lo que sale caro es la ignorancia. Ningún libro puede salir caro. Lo que sale caro a este país, lo que le ha salido caro, ha sido la ignorancia, no la educación. La educación no tiene un costo, solo un valor. Pero insisto, la mejor comparación que te puede hacer, en esto se gastó 1.200 millones de pesos. Pero insisto, están comprando ilegalmente 9.500 millones en autobuses. Entonces, ¿qué es lo que el ministro se quería ahorrar? O sea, se quiere ahorrar el dinero en los libros y no le importa gastar 9.500 millones comprando guaguas. Pero ¿y qué concepto de gestión del Estado, de la educación es que tiene esta gente? Es que esto no se entiende. O sea, aquí todo lo que es el sistema educativo se ha vuelto un relajo. Ángel Hernández, ministro de Educación, lo que ha hecho es un mayúsculo atraso en la educación dominicana, por muchas razones. Porque a nivel institucional, te estoy hablando de una gestión que ni siquiera respeta la ley. Así como no ha respetado la ley del libro, que te decía que los libros de texto no podían cambiarse en menos de 4 años. De la nada, Ángel Hernández llega al Ministerio de Educación, decide que los demás libros no sirven, que hay que cambiarlos, cuando esos libros apenas tenían 1 año de vigencia.
le faltaban todavía 3 años, hacen nuevos libros y son un disparate. ¿Y quién paga las consecuencias de esto? Los niños. Y digo que son un disparate por la parte conceptual, por la parte inclusive del diseño del libro, y porque yo tengo un derecho como maestro y como ciudadano a exigir que el dinero público, que es mi dinero, el dinero de mis impuestos, sea utilizado con calidad. Aquí hay una ley de administración pública, ahí hay una ley de función pública, hay una ley de compras y contrataciones públicas, y todo esto se viola, porque también el ministro ni siquiera hizo una licitación. Él contrató a toda esta gente mediante contratos directos, con un eufemismo, que es un subterfugio, que le llaman convenio. Y él decía que no había que licitar, pero señor, la licitación, señor ministro, ¿sabe por qué se hace? Para tener la mejor calidad. Se supone que si antes para hacer un libro competían 8 instituciones, no es lo mismo que usted contrate a uno. ¿Usted sabe por qué estos libros salieron tan malos también? Porque es que el mismo ministerio, que es el que se suponía que debía editarlos, era el que los estaba haciendo. Y ahora dicen que no, ahora dice el ministro que la responsabilidad del contenido, la diagramación, es de los autores. Eso es falso. Es el ministerio el responsable, sobre todo ahora, que tiene su propia unidad editorial. Y la misma Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación, los que deben garantizarnos a nosotros que aquí no se imprima un libro sin errores. Entonces, ¿para qué crearon una unidad editorial? ¿Y para qué está la Dirección General de Currículo? Deme un espacio ahí, porque con lo que usted acaba de decir, usted está develando que entonces hubo una violación a la ley 340. Claro que sí. Porque si no fue el MINER que lo hizo, y el MINER ahora dice que ellos no fue lo que lo hicieron, que lo que lo hicieron son los responsables, entonces hubo una violación a la ley 340. Pero es que no es solo eso, mire, aquí, primeramente, aquí hace tiempo que nosotros, inclusive los padres, luchamos porque no nos cambien los libros de repente. Y hay una ley que te dice que los libros deben tener una duración de 4 años. Esos libros que el ministro descartó, que a propósito, ahora dice que no, ahora dice que sí, que son buenos, que sirven, que los van a utilizar. ¿Por qué? Porque fracasó su proyecto. Entonces ahora dice que sí, que de 4º a 6º de primaria él va a utilizar los libros. Digo, pero usted había dicho que esos libros no estaban adecuados al currículo. Y peor, señores, esto es un relajo, lo que tiene el ministro Ángel Hernández con este país. Y yo quisiera hacer un llamado al presidente de la República. Señor presidente, usted quiere que nosotros votemos por usted otra vez. Yo voté por usted. Usted quiere reelegirse. Pero mire, con este señor dirigiendo el Ministerio de Educación, ¿con qué credibilidad usted le va a decir a este país que se va a mejorar la educación pública? ¿Cómo lo va a hacer? Señores, Andrew Carnegie decía, yo no creo en nada de lo que la gente dice, yo solo creo en lo que la gente hace. Y lo que este señor ha hecho aquí es una burla. Es el dinero público lo que aquí se está utilizando. No es el dinero del ministro de Educación y de su universidad. Entonces, yo no entiendo cómo es que esperan que los maestros hagan un buen trabajo. Ahora serán los maestros los que vamos a tener que en las escuelas corregir los libros y decirle a los niños, no, mire, escúchame, que eso es un error. Y ahí va coma. No es solo y ahí eso. va un acento. Señores, usted tiene en estos libros, por ejemplo, usted coge cualquier unidad y usted va a encontrar, para ponerle un ejemplo, una figura como esa, que se supone que debe estar asociada a un ejercicio. Y la figura es meramente decorativa. Cuando usted va a ver si esa figura tiene alguna continuidad en algún ejercicio, no. Peor, llenaron el libro de los niños de componentes como las competencias específicas, las situaciones de aprendizaje, que son de un manual del maestro. Cuando el niño vea todo eso, el niño va a querer entenderlo y leerlo y no va a poder. Esto es un libro de 2º de primaria, donde el niño apenas se está alfabetizando. Juan, déjeme hacerle una pregunta. O sea, en un libro, las imágenes que se van poniendo en el libro tienen que ver con el texto. Claro, porque... En este caso no. Óigame, usted tiene una serie de ejercicios acá, que no tienen inclusive ningún sentido. Que el niño, el maestro, se va a preguntar, pero ¿y qué es lo que voy a hacer con esto? Inclusive, si te vas a temas como la diagramación, tú tienes cuadros que le requieren al niño y al maestro hacer un ejercicio, que ni siquiera son legibles. ¿Cómo el niño lo va a hacer si no puede ni siquiera leerlo por el tamaño de la letra y por el diseño? Entonces, el niño lo que encuentra se llama, técnicamente, un filtro del aprendizaje. O sea, lo que están con este tipo de cosas es empeorando la calidad de la educación pública y de la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque quisieron hacerlo todo corriendo. ¿Quién logra hacer un libro en 6 meses, señores?
pero buenos son para el tiempo que le dedico a hacerlo. Entonces, si usted sabe el tiempo que toma hacer un libro de texto, porque usted es un educador, usted no puede poner de relajo a más de 2 millones de niños y más de 100,000 docentes de este país, trayéndole cosas como esta. Entonces luego están cuestionando dónde está el fracaso de la educación. El presidente de la República ha aprobado un nuevo decreto, un decreto que supuestamente aspira a modernizar y reformar la educación. Y tiene una serie de requerimientos, de propuestas y de aspectos técnicos. Pero yo quiero decirles algo a todo el pueblo dominicano. El fracaso de la educación dominicana no es un tema técnico, es un tema ético. Aquí lo que pasa es que lamentablemente cada ministro de educación que llega viene violando las leyes con su propio librito. Mira, este es un buen ejemplo, es una buena metáfora. O sea, aquí Roberto Fulcar hizo un plan estratégico a 4 años cuando empezó este gobierno. Ángel Hernández llega, él no le presta atención, él hace sus propias ideas. Entonces, ¿y dónde está la ley de administración pública? ¿Dónde está la continuidad del Estado? ¿Y cómo le exigen luego a una persona que va manejando que no se vaya en rojo? ¿Cómo van a cuestionar a quien roba en la calle? Si es el mismo funcionario público el que viola las leyes. Ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación y ahí estaba el ministro. Y yo le cuestioné al ministro, yo le dije, señor ministro, pero ¿cómo ustedes aspiran a un nuevo decreto para un plan decenal de educación si ni siquiera respetan las leyes? Aquí ahora mismo el ministro de Educación está desacatando 4 sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, si no respetan las leyes, ¿cómo es que esperan que los niños respeten las normas o que los docentes hagan su trabajo? Mire, yo exhorto a todo el pueblo dominicano a que aquí, antes de embarcarnos en una nueva reforma educativa, en un nuevo plan decenal, primero hagamos un foro ciudadano para asegurarnos, antes que todo, de que por lo menos los ministros, los funcionarios, van a ser capaces de obedecer la ley. Porque una reforma es igual que la Constitución y las leyes, que no las respetan. Entonces nosotros, los maestros de la República Dominicana, estamos cansados. Porque nos ponen de relajo con cada gestión. Y esto, señores, alguien va a tener que pagar las consecuencias económicas y legales. Porque el ministro dice ahora que esto no va a costarle nada, que eso lo van a corregir sin costo extra para el Estado. ¿Y quién va a pagar la reimpresión de esos libros? Usted está hablando de más de 1.200 millones de pesos, de los cuales casi 900 son en impresión. ¿Y en qué tiempo lo van a corregir? Cuando el año escolar ya empezó. Juan, ¿y quién entonces va a poder hacer esto? Los mismos que cometieron los errores lo van a corregir. Porque ellos dicen en el ministerio que no es responsabilidad de ellos. Señores, aquí lamentablemente, yo creo que llegó la hora aquí de que a los funcionarios del Ministerio de Educación se les requiera rendir cuenta y pagar las consecuencias de sus errores y de sus violaciones a las leyes. Juan, aquí hay una persona, a propósito de lo que acaba de decir, que me envía esto, dice que dice ciencias naturales, proyecto libro abierto. Este libro ha sido diseñado y concebido por la unidad editorial del MINER, dirigida por Manuel Núñez Asensio, equipo de unidad editorial, asesoría pedagógica, Ansel Checker Mendoza, Leonel Carlos Gianfrani, Vidal Pérez. O sea que aquí está diciendo que fue el equipo editorial del MINER el que hizo esos libros. No, el equipo editorial es quien los revisa y debe editarlos. Y ahí está el gran problema. Hoy el ministro admite que los libros... Diseñado y concebido. No. Hay que ser objetivos acá. Realmente la labor... Sí, lo que pasa es que ellos son el equipo de la unidad editorial. Ellos son los que sí se supone que deben haber revisado estos libros y garantizado que no tengan un solo error. Eso no tiene excusa. O sea, aquí nadie... Señores, esto no es magia, ¿eh? Entonces le mienten a este país. Miren algo que a mí no me gusta como ciudadano. Parece que aquí no entienden la ley de función pública. Este libro dice en la portada, libro gratis. Señores, los libros siempre han sido gratis. ¿Por qué usted tiene que echarle en cara a los niños pobres que le están dando un libro gratis, cuando los libros siempre han sido gratis aquí? ¿Y qué es esto? O sea, aquí están pasando una serie de cosas que yo no había visto nunca antes. Yo le envié un cuadro a ustedes y me gustaría que pusieran en pantalla, que es el cuadro sobre el costo de estos libros. Porque el ministro alega, y el señor presidente lo dijo en la apertura del año escolar, que por primera vez los libros salen tan baratos. Eso no puede ser un orgullo.
porque lo barato sale caro, primero. Y segundo, esto no es más barato, esto es más caro. Cuando usted revisa, como hicimos nosotros en el Observatorio Educativo, ¿qué le ha costado al Ministerio de Educación la realización de libros desde el año 2012 hasta el año 2023? Estos libros son más caros. Estos libros tienen 57 páginas menos que los libros anteriores. El costo por página de estos libros es 12 centavos más caro que los libros que hicimos en 2021. 768,000 pesos más caros que los que hicimos en 2021 cuando usted compara lo que se hizo con lo que se pagó. Entonces, ni son más baratos, ni son mejores. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué tirar a la basura 3.800 millones de pesos de lo que hicieron en 2021? Cuando esos libros estaban en revisión desde 2017. Varias instituciones los revisaron, los aprobaron. Se inició su uso. Y le voy a decir otra cosa. Con esto aquí se amplía la brecha entre el sector privado y el sector público. Yo soy director de un colegio privado. Y en los colegios privados no usamos esto. En los colegios privados seguimos utilizando los libros que se aprobaron en 2021. Porque sabíamos que en 6 meses usted no iba a hacer un libro de mucha calidad. Eso que usted acaba de decir, es realmente importante. Es decir, los colegios privados continúan utilizando los libros del año 2021, que son los que están porque vigentes. no confían en esto. Claro que no, pero señor, pero ¿cómo usted va a hacer? Primero, estos libros fueron creados para el sector público. Entonces, una pregunta, ¿por qué al sector público el Estado le da menor calidad? Cuando su responsabilidad es garantizar una educación de calidad. Por diseño. Porque nosotros sabíamos lo siguiente. Si estábamos en medio de una revisión y adecuación curricular, ¿cómo es que el mismo día que se aprueban estos libros de texto, se aprueba la adecuación curricular? Cuando los libros debieron esperar que se adecuara el currículo para iniciar su diseño. Entonces, cuando usted revisa, los libros no coinciden con la adecuación curricular aprobada. Los libros están llenos de faltas conceptuales y procedimentales. Les voy a decir algo peor. Los libros, hay un concepto en educación que se llama la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Para que un niño aprenda, el aprendizaje se basa en conocimientos previos. Primero, usted no puede aprender álgebra si usted no domina todavía la aritmética. Pues aquí, sobre todo en lengua española, señores, miren, este es el libro de primero. Les decía, un libro que tiene todas las asignaturas juntas en uno solo. O sea, un texto integrado. Y peor, un niño de primero que apenas está aprendiendo a leer y escribir. Fíjense eso, fíjense la lectura, pónganme esto en pantalla. Yo quiero que los profesores de español de este país vean esto. O sea, fíjense el texto que tiene un niño que está apenas empezando a aprender a escribir. Y yo quiero que ustedes escuchen. El morir soñando. Una tarde soleada, Alicia se encontraba jugando en el patio de su casa junto a sus amigos María, Martín y Pedro. Saltaban, corrían y se reían sin parar. Después de tanto jugar estaban sudados y decidieron entrar a la casa para tomar agua porque tenían mucha sed. Señores, a nivel de lectoescritura, ese es el primer ejercicio que tiene un niño en primero de primaria, en la unidad 7, el tomo 2. Quienes enseñamos lenguaje, sabemos que los niños de primero de primaria apenas están empezando, en el sector público sobre todo, la lectoescritura. Entonces, cuando usted pasa a los demás libros, que usted pasa precisamente al libro de lengua española de segundo grado, ¿y para qué están todas las pruebas diagnósticas que se han hecho aquí, todas las investigaciones que demuestran el atraso que tienen los niños en lectoescritura? Entonces, ¿en base a qué criterio fue que se adecuó el currículo? ¿Se adecuó el currículo a la idea de alguien o a las necesidades de verdad de los niños, que se supone por definición que son el centro del currículo y de la escuela? Esto ha sido un gran fracaso desde el punto de vista técnico, pedagógico, de diseño, y nosotros exigimos que los funcionarios, empezando con el ministro de Educación, que impusieron esto, porque esto fue una imposición, aquí a un periodista, cuando éste le preguntó al ministro sobre la calidad de estos libros de texto, el ministro lo insultó. Él lo maltrató así. Y no, y le dijo, le cuestionó que si él dudaba de la calidad de los autores. Entonces, ahora el ministro está acusando a los autores. Después que ese periodista le preguntó sanamente quién había evaluado esto. Y que esa es la responsabilidad del periodista. Bueno,
Entonces, el ministro, que debería como funcionario público simplemente responder, hasta extrayó un libro en la mesa y se paró y se fue. Sí. Yo digo, pero espérese, ¿qué tipo de...? Y esos son los funcionarios, ese es el cambio que vamos a tener, ese no puede ser el cambio, ese es el atraso. Entonces, al presidente de la República, nosotros, los docentes de la República Dominicana, nosotros queremos un cambio en el Ministerio de Educación, porque el ministerio así no va para ningún lado. Y no es creando decretos, nuevas leyes, nuevas adecuaciones. Señores, la educación es como la fe, que se predica con el ejemplo. No es con los papeles, no es con las normas, es con los hechos. Y aquí llevamos ya 3 años en lo mismo. Y los docentes, las familias pobres de este país, tienen un derecho a una educación de calidad. No a funcionarios que se la pasen violando las leyes, ignorándolas. Señores, pero a mí lo que más me sorprende es que se quiere justificar hasta el desacato a sentencias de tribunales como el Constitucional. Y se hace esto. ¿Y quién va a pagar por esto ahora? Y el dinero, porque ese es mi dinero en un país pobre. Y el sector privado entonces, que fue bastante astuto, el sector privado no se metió. Sí. El sector privado sigue, nos seguimos con nuestra guía, seguimos con nuestro... Entonces, fíjate algo peor. Yo insisto, a los docentes de las escuelas públicas le dan el mismo libro que le dan al niño. O sea, en el sector privado, miren qué hacen los editoriales. Los editoriales, conscientes de que un maestro necesita todo el apoyo posible, crea una guía para el maestro y crea un libro para el niño. El ministerio no compra la guía para el maestro, para el sector público. Pero todo el mundo en el sector privado la tenemos porque el maestro necesita recursos. ¿Y qué hace el ministerio? Mete en el libro las cosas que son del maestro junto con las del niño. Cuando a un niño tú le pones en un libro como este, le voy a poner un libro de lengua española de segundo, que apenas está empezando, y tú le pones competencias específicas, y entonces lo escriben en tercera persona. Se expresa adecuadamente en los cambios familiares, produce textos orales, utiliza textos, y en los mandatos que hay acá. Señores, el lenguaje que hay acá es increíblemente disonante, incongruente, incoherente con el nivel que tienen los niños. Y ni siquiera tienen ejercicios. Ponen al niño a hacerlo en el cuaderno. Pero los niños deberían tener en matemáticas un cuaderno de ejercicios. Mírense, le voy a decir algo. Darle al maestro una guía, al niño su libro de texto, con un libro de ejercicios al lado, sale 600% más barato que las guaguas que quiere comprar el Ministerio para el Transporte Escolar, sin tener ni un estudio, ni una investigación que justifique comprar todas esas guaguas. Más el escándalo que hay un dirigente ahí del transporte que dijo que ya él tenía eso adjudicado. Y hoy sale la prensa del ministerio diciendo que no. Pero antes de ayer ya en la inauguración hasta el presidente y el ministro dijeron que eso estaba listo. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a mejorar? Ahora, Juan, yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo usted cree que se puede remediar este problema? Sí, Porque mire, definitivamente, usted trajo 6 libros aquí, y los 6 libros están llenos de faltas ortográficas, conceptuales y de procedimentales. Ya de esto no da tiempo corregirlo para este año escolar. El ministerio sí tiene material que está aprobado. ¿Y qué se va a hacer? Que es lo que debería poder aprobar y lo que debería poder tener listo. Porque esos 3.800 millones de pesos en libros que estaban ahí en almacén, que el ministro dice ahora que simplemente de cuarto a sexto se van a utilizar. Pero ven acá. ¿Y los demás? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Mandarlo a trabajar con esto a las escuelas así? Ahora sí es verdad que los maestros van a estar sobrecargados y dudosos de cómo van a hacer las cosas. Y el niño, yo me pregunto, ¿y entonces los niños por qué no se llevan a la casa? O sea, primero ¿Qué usted cree? ¿Los profesores tendrán que correr con lapicero? Y los niños. Yo sugeriría, aquí hay una ley que te dice que los libros están vigentes hasta el año 2025. Yo sugeriría, yo creo que el ministerio tiene el derecho a tener su unidad editorial. Eso yo no tengo con eso ningún tipo de disonancia. Claro. Creo que el Estado tiene el derecho a hacer sus propios libros. Pero ojo, debe ser primero con un proceso competitivo, no al dedo, como hizo el ministro Ángel Hernández ahora, que es un serio conflicto de intereses, porque el ministro no puede ignorar que él es dueño de una universidad. Entonces, él le asigna el negocio de los libros. Él dice que los libros eran un negocio. Pero él lo que hizo fue quitarle el negocio a lo que tenían toda la vida haciéndolo para dárselo a las universidades, que es un serio conflicto de intereses. Porque las universidades, a diferencia de lo que dice el ministro, que está mintiendo, no es verdad que las universidades eran especialistas haciendo libros de texto. Las universidades de este país, lamentablemente,
no han sido ni siquiera capaces de hacer sus propios libros para la universidad. mismo, eso es ¿De verdad. dónde le sale al ministro que las universidades son expertas haciendo libros? Entonces, con el conflicto de que él es dueño de una universidad, que ha sido presidente de la Asociación de Rectores Universitarios, de que aquí tenemos miles de docentes ahora reprobando el concurso por la baja calidad de las universidades de este país. Entonces, ¿de dónde le sale al ministro que son las universidades las expertas en hacer libros? Conflictos de intereses, lamentablemente impertinencia de las decisiones, y hoy tenemos que este fracaso. ¿Quién paga todo esto? Los niños. Pero quien debe responsabilizarse de esto es el gobierno dominicano. No te refería a la parte de matemáticas. La matemática es la parte fundamental quizá para el conocimiento en todo Está ahí el libro de la gran matemáticas. baja de matemáticas que tienen los niños actualmente. Pero es que mira qué pasa con las matemáticas. El razonamiento en el ser humano se da a través del lenguaje, sea matemáticas, sea sociales, sea naturales. El ser humano razona a través del lenguaje. Si tu nivel de lenguaje todavía es limitado, Wittgenstein decía, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Entonces, para usted hacer el razonamiento lógico matemático, las matemáticas no son solamente operativas, sino que son lógicas. Inclusive la parte operativa de las matemáticas, la parte operacional, en el cerebro se da a través del lenguaje. Tú dices en tu mente, 2 más 2 es igual a 4. Tú estás utilizando el lenguaje para razonar, no es un músculo. Claro. Entonces, aquí con el tema del lenguaje, que en el mismo libro de matemáticas es confusivo, ya tú tienes un filtro del aprendizaje, un deterrente del aprendizaje. Entonces, lamentablemente yo le exijo al gobierno dominicano que se paguen las consecuencias por esto, número uno, que los niños y los docentes tienen derecho a materiales de calidad, que aquí se puso de relajo, aquí se le mintió al país diciéndoles que tendríamos dos cosas, libros más baratos y mejores libros. Y ninguno de los dos son ciertos. Y nosotros tenemos la evidencia, no sé si tienen el cuadro, yo le envié un cuadro para que Sí, ustedes vean, por yo favor. lo envié al Sí. director. Director, a ver si me puede poner en pantalla el cuadro que hicimos en el Observatorio Educativo, calculando cuánto es que le costaban los libros. Ustedes sabían que el ministro nunca le presentó ningún estudio, ni al Consejo Nacional de Educación. ¿Del ni- costo de estos libros? No, él decía que los libros eran muy caros, que es un disparate porque los libros nunca salen caros. Yo insisto, lo que sale caro es la ignorancia. Pero él decía que los libros salían muy caros y que los libros eran de pobre calidad. Entonces nosotros cuestionamos durante 10 meses que tiene ahí el ministro, ¿y dónde está el estudio que dice que los libros salen muy caros? ¿Dónde está esa investigación? El ministro nunca la presentó. Pues ahora nosotros sí hicimos una investigación comparando el costo de los libros desde 2012 hasta 2021 con el costo de los libros ahora. Y resulta que estos libros salieron más caros porque tienen 57 páginas menos. Y la diferencia en costo por página es de 12 centavos. Ahora, cuando usted multiplica 12 centavos por los 13 millones de libros que deben tener los niños,